Hola, nosotros somos un grupo del curso de programación avanzada de la UAP, el cual está conformado por Durán Méndez María José, Juárez Cervantes Carlos, Osorio Vázquez André Fernando, Salazar Hurtado Lucero y su servidor López del Pino Kevin. En este video les mostraremos ACFI, un programa para ayudar a los usuarios a ejercitarse y a mejorar su dieta de una forma saludable. Bueno, lo que tenemos aquí es la ventana de ingreso. Ya que nosotros somos un usuario nuevo, vamos a dar clic en registrarse. Aquí simplemente ponemos datos, vamos a poner datos ficticios. Y solo para mostrar, registrar enfermedad, vamos a ponerle que no, no tiene ninguna enfermedad de estas. Le damos clic en hacer registro y podemos ver que nos aparece usuario registrado y nos da nuestro ID, que en este caso es 0. Damos clic en ingresar y ingresamos nuestro ID, que ya estaba ahí, 0. Hacer ingreso. Y pues accedemos a la plataforma. Para explicar este programa y más en concreto la ventana de ingreso, vamos a ir al código. Esta es la clase asociada a nuestro cuadro de diálogo. En ella podemos ver distintos elementos, como por ejemplo un arreglo de 5 pacientes de la clase cPaciente, los cuales van a guardar todos los datos como los que ya hemos ingresado, enfermedades, datos generales, su ingesta calórica recomendada al día, veces que ha hecho ejercicio, calorías que ha quemado, etc. Bueno, tenemos un entero, idus, el cual es el ID con el que el usuario entra. Por ejemplo, si entra el usuario con el ID 0, idus va a ser igual a 0. Si entra el usuario con el ID 32, idus va a ser igual a 32 y así. Bueno, conpack, que nos ayuda a llevar el conteo de la cantidad de pacientes que tenemos registrados, MID, y luego estos, que son variables asociadas a nuestros edit boxes, como mnombre, que en este caso nosotros le pusimos Juanito, su peso, su altura, su edad. Y después tenemos una cantidad bastante considerable de variables de control. Hay algunas que son para los radio buttons, para saber si fueron seleccionados o no fueron seleccionados. Al igual que también tenemos variables de control para prácticamente todos los elementos de esta ventana. Ya que, como pudieron darse cuenta, al dar clic, por ejemplo, en registrarse, se despliega una cantidad de edit boxes con statics y todo eso, y otros botones que no estaban ahí hasta que presionan registrarse, como hacer registro o registrar enfermedades, al igual que cuando presionamos en ingreso. Bueno, dentro de los métodos de esta clase, los principales son cuando se hace clic en hacer registro, cuando se hace clic en hacer ingreso, cuando le das clic a registrarse, que es las primeras dos cosas que te salen, registrarse e ingresar, que es el siguiente método, y cuando se da clic en el botón registrar enfermedad. Bueno, aparte de estos, tenemos nuestros dos métodos que prácticamente son iguales a lo largo de todo este programa, que son actualizar archivo y leer archivo. Como mencionaba, estos ya se comparten en una cantidad bastante considerable de nuestras ventanas, donde necesitamos trabajar con los datos del paciente. Bueno, les voy a explicar cuando se da clic en hacer registro. Bueno, cuando se da clic en hacer registro, lo primero que hacemos es un update data true para traer los datos de la ventana hacia el programa y asignamos eso a nuestro paciente con mnombre, que con los métodos de cPaciente setNombre, setEdad, setPeso, setAltura. Cabe destacar que setPeso tiene como parámetro de entrada, aparte del valor que va a tener, un 0. Esto debido a que, el peso del paciente nosotros lo trabajamos en dos instantes. Cuando él se acaba de registrar, es decir, su peso inicial de cuando empezó su programa ACFI, y después su peso actual o el último que el usuario haya registrado. Por eso en este caso tenemos un 0, porque es el primero que registra. Y bueno, aquí, como les mencionaba, tenemos las variables de control para ver si están seleccionados algunos radio buttons. En este caso son los de género, los que tengo seleccionados. Todos estos son los de enfermedades. Aquí aparece la ventana emergente que les había mostrado de que da tu ID. Y bueno, al final, pues digamos que reseteamos todos los radio buttons, asignamos 0 o espacio en blanco en nuestros edit boxes y volvemos a ocultar nuestros edit boxes, nuestros statics, nuestros radio buttons, y etcétera, etcétera. Y bueno, al final aquí realizamos llegamos al método actualizar archivo, que es el siguiente que voy a explicar. Bueno, actualizar archivo nos sirve básicamente para
escribir en el archivo los datos del paciente. Ya que nosotros no podemos acceder a un solo dato de los archivos, tenemos que leer absolutamente todo el archivo y volver a escribir absolutamente todo el archivo. Y eso es prácticamente lo que estamos haciendo en este momento. Podemos ver que en actualizar archivo nosotros estamos ocupando la biblioteca fstream y pues ocupamos un objeto de la clase offstream para realizar la escritura en nuestro archivo que guarda el nombre, si tiene diabetes o alguna enfermedad, su edad, abdomen, medida de abdomen, perdón, y muchas otras cosas. Bueno, después leer archivo, que lo que hace es traer todos los datos que estaban escritos en el archivo y guardarlos en variables de nuestro programa, para que después esas variables se le asignen a un paciente con sus métodos setnombre, setdiap, setcardio, enfermedades cardiovasculares y diabetes, prácticamente, y todos los datos del paciente. Bueno, también tenemos hacer ingreso, que como les mencionaba, simplemente lo que hace es asignarle a IDUS el valor que tiene MID, que es una de las variables que están asociadas a nuestro editbox de ID. Y bueno, volvemos a ocultar todos nuestros elementos de la ventana. Hacemos un update data false para que se inicialicen en 0, tengan un valor de 0 o no muestren ninguna información de la persona que estaba anteriormente registrada. Y pues también tenemos aquí nuestro método cuando se hace clic en registrar, que era lo que les mencionaba. Este método simplemente muestra distintos elementos de nuestra ventana. También cuando se le da clic en ingresar, muestra estos 3 elementos de nuestra ventana. Cuando se le da clic en registrar enfermedad, muestra estos datos estos elementos de la ventana y así. Cabe destacar por último que en nuestra inicialización del cuadro de diálogo nosotros ocultamos prácticamente todos estos datos. Todos estos datos estaban ocultos. Y aparte leemos el archivo. O sea, la primera vez que se abre este cuadro de diálogo, se ocultan todos esos elementos y aparte se lee el archivo para que nosotros podamos recibir la información de los pacientes que estaban registrados en sesiones anteriores. Yo soy Lucero y esta es la ventana de información personal. En esta ventana se pueden modificar los datos que el paciente introdujo la primera vez, los cuales se muestran al presionar el botón Ver datos. Digamos que en este caso Juanito introdujo mal su edad y aparte tiene problemas respiratorios. Para cambiarlo, solo debe seleccionar problemas respiratorios, introducir su edad real y presionar actualizar. Ahora vamos a la clase asociada a esta ventana para ver el código. Aquí agregamos variables de control para casi todos nuestros elementos. Esto con el fin de ocultarlos hasta que el usuario presione ver datos y para controlar el valor de cada radio botón. Cuando se presiona el botón ver datos, primero se actualiza la función show window para que se muestren los status y edit boxes, al igual que los radio buttons. Después se lee el archivo y se le asignan a nuestras variables asociadas a los edit boxes y radio buttons la información que estaba en el archivo de dicho paciente. Por último, se utiliza un update data false para que se muestren en ventana. Cuando se presiona el botón actualizar, se leen los datos de la ventana y se traen al programa para poder asignarlos a los datos del paciente. Utilizamos las funciones setDCPaciente para poder realizar cambios en el paciente indicado por IDUS, ID usuario. Y por último, se ocupa la función actualizar archivo para escribirlos en nuestro .txt. Como esta ventana incluye un menú para abrir todas las ventanas secundarias, aquí también encontramos todos sus do modal. Hola, mi nombre es André. Les voy a explicar la ventana de ejercicio. Podemos acceder a ella desde ejercicio, dando clic en el ejercicio del día. Aquí el usuario selecciona uno de los ejercicios recomendados para él y da clic en ver tiempo. Después el programa pregunta en realidad qué tiempo fue realizado el ejercicio. En este caso pondremos los 39 minutos. Se da clic en registrar caloría y se le devuelve una ventana emergente con las calorías quemadas. Ahora volvemos a hacerlo con natación y con el tiempo completo. Ahora les voy a explicar su funcionamiento. Para explicar su funcionamiento vamos a la clase asociada a esta ventana. Aquí tenemos una variable asociada al editbox llamado mtiempo.
y una variable de control para trabajar con el combo box. Cuando se da clic en ver tiempo, primero se utiliza upDataTrue para ver el ejercicio seleccionado y si el paciente tiene alguna enfermedad, ya que de ser así, el ejercicio se verá reducido. Dependiendo del ejercicio realizado, se le da un tiempo al paciente. Por ejemplo, correr, de la cual vimos que para este paciente son 39 minutos de acuerdo con su ingesta calórica recomendada, y después de ocupar la función correr, se utiliza la función setDías para llevar un conteo de las sesiones de ejercicio que el usuario ha realizado. Después se lee el tiempo que el usuario realizó el ejercicio y se calculan las calorías que quemó de acuerdo al ejercicio y tiempo indicado por el paciente. Al final de esto se utiliza la función actualizar archivo para que los datos se guarden en el archivo .txt. Mi nombre es Carlos y comenzaré a explicarles nuestra ventana de porcentaje de grasa corporal. Para acceder a dicha ventana, vamos a medidas y dieta. Damos un clic en porcentaje de grasa. Vemos que nos aparecen 3 edit boxes, en los cuales debemos introducir la medida del pliegue indicado. Por fines demostrativos pondremos 18 en todo y daremos clic en registrar. Podemos ver que nos aparece una ventana emergente con nuestro PGC. Vamos a repetir el proceso para registrar un nuevo PGC. Introduciremos 17 en todo. Para explicar esta ventana, vamos a cpgc.h, la cual es la clase asociada a la ventana. Aquí tenemos 3 variables asociadas a nuestros 3 edit boxes, las cuales son mabdomen, mbrazo y mmuslo. También tenemos un método asociado al botón registrar. Este método primero hace una verificación de los datos del paciente. Primero vemos si ya tiene por lo menos un PGC registrado. De no ser así, el porcentaje se guarda en PGC 0, o sea, el PGC inicial. De lo contrario, se guardará en PGC 1, o sea, el último registrado. También podemos ver que al iniciar la ventana se ejecuta la función leer archivo para poder trabajar con los datos del paciente. Ahora les explicaré ingesta calórica. Accedemos a ella nuevamente en medidas y dieta, dando clic en ingesta calórica. Aquí solo damos clic en el botón de calcular ingesta calórica. Como vemos, ya se guardó nuestra ingesta calórica y podemos ver en el edit box de ingesta calórica. El método que se ejecuta al dar clic en el botón es el siguiente, donde ocupamos la función de cPaciente ingesta calórica y luego ocupamos get ingesta calórica para poder mostrar el dato en la ventana. Se utiliza un updata false y luego se actualiza el archivo. La siguiente ventana que les voy a explicar es curvas. Podemos entrar a ella desde medidas y dieta, dando un clic en medida de curvas. Ahora el usuario simplemente debe ingresar sus curvas, recordando que las curvas son el contorno de las partes del cuerpo indicadas. Ingresemos 120 centímetros en abdomen, 41 centímetros en brazo y 82 centímetros en muslo. Ahora demos clic en registrar y veremos una ventana emergente con la sumatoria de las curvas del usuario. Ahora vamos al código para explicar cómo funciona esta ventana. En los atributos tenemos nuestros pacientes, IDUs, CONPAC y variables asociadas a nuestros edit boxes, los cuales son mabdomen, mbrazo y mmuslo. También se cuenta con msumacurvas. Los métodos de esta clase son leer archivo, actualizar archivo y el método creado con el evento de un clic en el botón registrar. El método principal de esta clase es cuando se da clic en registrar. Primero se hace un upDataTrue para recibir los datos de la ventana. Luego
Si es la primera vez que se registran las curvas, es decir, una de las curvas iniciales es 0, entonces se utilizan los métodos de setPaciente, que son setAbdomen, setMuslo y setBrazo, con su valor y un 0 para indicar que se guarda en las curvas iniciales. De no ser así, se guardarán en las curvas actuales. Después de esto, se llama al método actualizar archivo, para que se guarden los nuevos datos en el archivo .txt. Y por último se cierra la ventana. Cabe destacar que en la inicialización del cuadro de diálogo se ejecuta el método leer archivo. Bueno, yo explicaré la ventana del peso, donde se puede registrar el peso actual, el cual es diferente del peso inicial. Podemos acceder a este en medidas y dieta y luego en la sección de peso. Introducimos un nuevo peso. Por ejemplo, en este caso el paciente pesaba 72 kilos. Ahora pondremos que pesa 70 kilos. Le damos en registrar y posteriormente al hacerlo nos dice que se ha registrado. Ahora vamos al código, a la clase asociada a dicha ventana, en la cual comparte sus 5 pacientes, Compact e ITUS, actualizar archivo y leer archivo, pero se diferencia de las demás ya que cuenta con un atributo de tipo entero mpeso. Lo primero que se hace al abrir la ventana cuando se inicializa el cuadro de diálogo es simplemente leer el archivo. Como se mostró anteriormente, tiene un método asociado al botón registrar. Aquí lo que tenemos es una función que lo primero que hace es un update data true, que nos trae la información desde las ventanas al programa. Después tenemos la función setPeso de la clase setPaciente, que tiene 2 parámetros, un entero y un double. El double es el valor que se le asigna al peso y el entero es la posición en la que se guarda, ya que este es diferente de peso inicial a peso actual. Son 2 pesos completamente diferentes. Después, como vemos, aparece una ventana emergente que podemos ver en esta línea del código, para que posteriormente se actualice el archivo y por último se cierre la ventana. Ahora les hablaré de historial de curvas. Se puede acceder a ella desde Metas dando clic a historial de curvas. Como podemos ver, muestra 2 medidas de cada tipo de curva, la inicial y la actual. Vamos a la clase de esta ventana para ver cómo funciona. Cuenta con una variable asociada a cada editbox, los cuales se controlan en el método mostrar datos. En mostrar datos, primero se hace una verificación para ver si el usuario ha registrado por lo menos 2 veces sus curvas, una que serían sus curvas iniciales y otra para las actuales. De no ser así, podemos ver un message box en el código y después se cerrará la ventana. En el caso de que ya haya registrado 2 veces sus curvas, se le asigna a nuestro editbox los valores de dichas curvas y posteriormente se llama la función updateDataFalse para que se muestren en la ventana. Cabe destacar que en la inicialización del cuadro de diálogo, primero se lee el archivo de los pacientes y después se ejecuta el método mostrar datos. La siguiente ventana es pérdida de grasa. Tiene un funcionamiento muy similar a la ventana anterior. Aquí trabajamos con solo 2 variables asociadas a los editboxes. Uno para el porcentaje de grasa inicial y otro para el final. En esta ventana también se utiliza una verificación para poder mostrarle una comparación al usuario. En el caso de que no haya registrado menos de 2 veces su PGC, aparece una ventana emergente y se cierra la ventana. De no ser así, se utiliza un updateDataFalse para que se muestre en ventana los PGCs. Igualmente, en la inicialización del cuadro de diálogo, primero se lee el archivo y después se ejecuta la función mostrar dato. Ahora les hablaré de la ventana quema de calorías, la cual nuevamente tiene un funcionamiento similar a las 2 antes explicadas. Ocupamos 3 variables asociadas a editboxes para que la información se muestre al usuario empleando la función mostrar datos. En esta primero se evalúa si el usuario nunca ha hecho ejercicio, ya que no se le podría mostrar nada si no hay sesiones de ejercicio.
En el caso de que ya haya hecho ejercicio, se le asignan valores del paciente a las variables asociadas a los edit boxes y se hace una división para calcular el promedio de calorías quemadas por sesión. Por último, utilizamos un update data false. Bueno, yo les hablaré de la ventana reducción de peso. Se puede acceder a ella en metas dando clic en reducción de peso. Podemos ver que simplemente se le muestran dos datos al paciente. Una que es su peso inicial y otra que es el peso actual o el último peso que haya registrado. En la clase asociada a esta ventana, tenemos dos variables enteras que están ligadas a las edit box que aparecen en la ventana. El método utilizado para esta ventana es mostrar datos, el cual en primera instancia evalúa si por lo menos hay dos pesos registrados, ya que de no ser así, la ventana mandará un aviso y se cerrará. Si hay por lo menos dos pesos registrados, solo se le asignan a nuestros edit boxes los datos del paciente que se encuentran en el archivo y se hace un updata false.